vamos a continuar en nuestra serie, hermanos, de primera carta de Juan. Este es el segundo mensaje de la primera carta de Juan, y este es un mensaje que en lo particular me ha bendecido mucho por la preciosa sangre de Cristo que está derramada en favor de sus hijos y de los que lo buscan en arrepentimiento y fe. La serie se llama Evidencias de la Nueva Vida en Cristo, porque una preocupación real, hermanos, que tenemos los pastores y la iglesia actual, podríamos decir que muchas personas lamentablemente están engañadas creyendo que son cristianos porque se congregan, porque han hecho una profesión de fe, o porque levantaron la mano un día, o porque su padre o madre fue cristiano, o porque asistieron a una campaña, recibieron probablemente alguna sanidad. Entonces la persona crece creyendo que es cristiano, pero esta carta, como le pusimos de título, muestra evidencias si tú tienes la vida. Básicamente el objetivo de la epístola es que te examines a la luz de la Escritura si tú en verdad estás en la fe, y requiere sinceridad, requiere venir a la luz. El texto que veremos hoy he titulado el pasaje La confesión y limpieza de pecados por su sangre, porque una de las características de los nacidos de nuevo es que viene a la luz, viene al Señor, viene a Cristo y le dice: Señor, examíname. Es como si tú fueras al médico y Él te comienza a decir: oye, ¿por qué traes el colesterol tan elevado? ¿Y por qué traes la presión tan alta? Y tú le dices: no, yo como muy bien, yo soy saludable, yo hago ejercicio. Y es mentira. Pues algo así es lo que está diciendo este pasaje. Mira, hermano, no digas que estás en la luz si tus obras evidencian lo contrario. No sé si se han dado cuenta que a veces en el caminar cristiano, muchas veces, personas que caminaron con el Señor, al pasar los años, viene una tribulación, viene una tentación, viene una circunstancia difícil a sus vidas, y esa situación los hace retroceder de la fe, y luego comienzan a comportarse como si no son creyentes, a negar su fe verdadera, y uno se pregunta: ¿qué pasó aquí? ¿A dónde estuvo el quiebre? Y creo que la razón es porque muchos piensan que son creyentes, pero no ha habido una verdadera conversión. Entonces, este pasaje nos va a dar una evidencia más. Es ¿qué hace el creyente con el pecado actual? Todos seguimos pecando, dice este pasaje, pero ¿qué vas a hacer tú cuando el pecado que todavía tienes en tu vida, qué vas a hacer con él? ¿Cómo lidiar con el pecado? Y dice así las Escrituras, primera de Juan 1, 5 al 10. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, mira esa cláusula condicional, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, hay una dicotomía ahí. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado Padre, te suplico que nos permitas, a la luz de este pasaje, vivir en comunión contigo por medio de la confesión sincera y arrepentimiento de nuestros pecados. Te suplico que este mensaje sea como un examen a nuestros corazones para ver si estamos en la luz o seguimos aún en nuestras tinieblas. Y que nos vayamos deleitados, agradecidos por la preciosa sangre del Cordero Redentor. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén.
Muchas veces se tiene claro que ya tenemos una nueva manera de vivir, pero la realidad es que todos pecamos todos los días. Y dice ahí el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y creo que el pasaje habla de cómo lidiar, como les decía, con el pecado permanente que tenemos. Veremos tres cosas de estos versículos, de estos 5 versículos. Número 1, el llamado a andar en luz. Número 2, la forma de andar en luz. Y número 3, la razón por la que podemos andar en luz. El llamado a andar en luz. Mira cómo comienza Juan, versículo 5. Él usa un argumento un poco diferente a como vimos en la epístola a los Efesios. Y me llamó la atención que en el tiempo de oración, Sacbé oró lo mismo. Sacbé comenzó a orar, a decir, Dios eres santo. Estamos cantando santo, como tú no hay otro. Y Juan nos lo dice de esta manera, nos lleva a darnos un atributo de Dios, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Juan nos presenta un atributo glorioso de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué significa que Dios es luz? ¿A qué está haciendo referencia a este atributo de Dios? Y la verdad, mis hermanos, es que la luz en la Escritura se ha relacionado con la gloria de Dios. Cuando decimos Dios habita en luz inaccesible, su gloria. Hay una luz gloriosa que tiene que ver con Él, pero el contexto de Primera de Juan nos ayuda un poco a entender qué más significa este atributo de Jesús, de Dios. Porque dice la expresión versículo 5, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Esta expresión en griego, que fue escrito el Nuevo Testamento en griego, es una doble negación y es muy difícil de traducir al inglés, al español, a los idiomas actuales. Básicamente se puede traducir algo como que Dios es luz, no dice no tiene artículo, Dios es luz, es decir, su carácter es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, ninguna. Algo así se podría traducir. No hay mancha, no hay suciedad, no hay oscuridad en el Señor. ¿Y de qué está hablando, hermanos? Del atributo de la santidad de Dios. Lo acabamos de cantar. Santo, como tú no hay nadie. Y el tema en Juan ahorita que veremos es el pecado, son las tinieblas que nos separan de esa luz gloriosa de Dios. Vivimos en tiempos en los cuales, mis hermanos, en la iglesia lastimosamente se ha rebajado la fuerza que tiene el pecado. Se ha abierto una tolerancia a poder decir, yo puedo vivir como sea sin afectar mi comunión con Dios Santo. Yo puedo cohabitar entre el pecado, entre la suciedad y entre la santidad de Dios. Y Juan se encarga de decir, espérate, no avances más, no puedes. Si dices que estás en la luz, deberías de comportarte o vivir consecuentemente con la luz. Dice el versículo 5, este es el mensaje que oímos de Él. Probablemente lo escuchó en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice así, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, fíjate qué hermoso, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, y está en mayúscula, de la vida. ¿Qué está hablando, hermanos? Jesús es esa vida eterna, lo vimos el domingo anterior. Jesús es esa luz de santidad. Dios es santo, y el que no lo sigue, vamos a usar el negativo primero, el que no lo sigue anda en tinieblas. Y decíamos el domingo anterior, las tinieblas son el pecado, la oscuridad, porque luego comienza a hablar si confesamos nuestros pecados. Es decir, el que no sigue a Jesús, dice Juan 8, sigue en tinieblas. Y hermanos, esa es la verdad. El mundo está cegado, está en tinieblas. Es una locura para el mundo que tú quieras acercarte a Dios, que tú lo quieras buscar, que un domingo a la 1 de la tarde estés aquí sentado escuchando palabra. Dice la Escritura, la luz vino al mundo, Juan 3,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es intrínseco al hombre. El hombre está corrupto totalmente, estamos depravados, buscamos el mal, amamos más las tinieblas. Y dice la Escritura, y esta es la condenación, que el hombre ama más esas tinieblas. La condenación no es hizo aquello, hizo esto, hizo lo otro, sino rechazar que la luz vino a traernos salvación. Pero Juan nos hace como un examen médico y nos dice en el siguiente versículo, versículo 6, que es inconsecuente que una persona diga yo estoy en la luz si él sigue viviendo en tinieblas. Mira, quiero que lo leas conmigo. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que Juan está intentando decirnos con esa cláusula también condicional, si decimos, ¿no? Él no nos dice como Pablo a los Efesios, anden como hijos de luz. No está usando un imperativo, si te fijas, sino que nos está diciendo una consecuencia. El que dice que está en comunión con Dios se debe de ver porque su vida ya no sigue en tinieblas. Tiene que haber un cambio paulatino, una transformación genuina de tu carácter. Y miren, hermanos, yo aquí quiero hacer una pausa y compartirte el evangelio aún a los que están sentados aquí de años en la iglesia. Porque tú asistas a una iglesia, porque tú conozcas teología, corrientes doctrinales, querido joven, porque tú seas hijo de un cristiano, eso no te garantiza que tú ya saliste de las tinieblas a la luz. Te lo digo por experiencia propia. Yo crecí en una iglesia, a los 17 años Dios tuvo a bien mostrarme la luz. Yo quiero decirles, que jóvenes que están aquí, yo tengo una carga en mi corazón, que ustedes realmente puedan tener una fe genuina. Y una de las evidencias es, si tú sigues amando las tinieblas, si tú sigues amando el pecado, hay una conversión real cuando alguien viene a Cristo. Y no te voy a decir que es un cambio de la noche a la mañana, sino que hay una conversión en el interior en donde tú aborreces ese pecado, esas tinieblas, y dices, ahora quiero esta vida en Cristo. Y toma años, hermanos, y papás, padres de adolescentes, de jóvenes, hay que ser pacientes. Yo me recuerdo que cuando el Señor me rescató, pues no se veía mucha diferencia entre un no cristiano y un cristiano. Yo tengo 45 años, el Señor me rescató a los 17 años. Todo este tiempo Él me ha estado sacando de esas tinieblas, te saca radicalmente del reino de las tinieblas, pero te está santificando. Y muchas veces encontramos a papás que a los chavos los quieren ver ya bien cambiados. Mira cómo andas tú, que no dice que eres cristiano y mira cómo te estás comportando. Recuérdate, sé paciente, padre, que también a ti te ha tomado años esa santificación. A veces nos desesperamos con los nuevos creyentes que queremos ver esos frutos. Pero esto es real. Querido joven, ya dejo de hacer el comercial a los padres. Tú necesitas saber si tú te has encontrado con la luz. Y una evidencia es, dice, no digas que tienes comunión con Dios. Esto es una respuesta a la herejía que vimos el domingo anterior, que había surgido en los días de Juan, ahí en Éfeso, en los alrededores de Asia Menor, de los gnósticos, que ellos decían, por un conocimiento que hemos adquirido, nosotros tenemos una comunión con Dios. Entonces no importa tanto si tú vives como quieras vivir, lo importante es que ya conocemos. Y fíjate que ese error de los gnósticos es muy común ahorita. Que porque yo conozco teología, porque yo conozco, he ido a un seminario, entonces ya tengo la luz. No, la palabra dice, por los frutos los vas a conocer, no por los estudios, no por el conocimiento, no por el servicio. Mira, una tremenda historia trágica es la de John Wesley. Él comenta en uno de sus escritos que él llegó a ser el pastor inconverso. Él empezó a crecer, a tener teología, a servir, a predicar, hasta que una vez le está predicando a un borracho ahí en la calle y ve la conversión de ese borracho, sus lágrimas, su arrepentimiento, su regeneración. Y él dice,
Y yo predicándole. Yo no he experimentado eso. Mira, una ocasión me invitaron a una iglesia a predicar. Eran las primeras veces que yo predicaba y yo, predicador invitado, no tenía el contexto de la iglesia, no sabía qué estaba pasando ahí. Yo hablé de esto, de la genuina conversión. Al final vino una anciana como de 75, 78 años, no sé. Y dijo, yo necesito esa conversión. Se quebrantó, la iglesia se quedó sorprendida. Al final me acerqué y me dices, lo que tú no sabes es que la iglesia comenzó en la casa de esta señora, que tiene 30 años sirviendo fielmente. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Que meses después falleció la señora. Qué bueno, hermanos, que nos aseguremos. Aquel día le daremos cuenta al Señor, no si tenías religión, no si te portabas medio bien, no si ahí la llevo, pastor. No, aquí no es de ahí la llevo. Es, si dices que tienes comunión con Dios, no puedes permanecer en tinieblas. El pecado se ha rebajado en la iglesia. Hay dos extremos, hermanos. Un extremo es el legalismo. El legalismo es pensar que por algo que yo haga, por algo que yo sirva, obtengo la gracia y favor de Dios o lo mantengo. El legalismo es bien tremendo. Cuando menos sentimos nos volvemos legalistas. Decimos no toques, no hagas, no vayas, no veas. Entonces Dios se va a agradar contigo. Pero el otro extremo, mis hermanos, se llama antinomianismo. Y quiero explicar, la palabra antinomianismo es antinomos. No hay ley. Nomos viene de ley. Y el antinomianismo es aquel cristianismo que dice Pablo, no uséis vuestra libertad como excusa para libertinaje, en donde yo puedo vivir como sea, pero realmente estoy buscando más el pecado que la santidad de Dios. Y es bien tremendo y trágico personas que son congregantes, que viven en una infinidad de pecados y dicen, yo soy luz. Bueno, este pasaje está abordando eso. No digas que eres luz si tú tienes años viviendo en un pecado oculto. Dice Pablo a los Corintios, tristemente, ustedes, le dice a los Corintios capítulo 5, tienen un caso de inmoralidad tal cual que ni se oye afuera en el mundo. El caso es que un hombre tenía la mujer de su papá. Es un adulterio incestuoso, más o menos. Y dice Pablo, el problema es que ustedes no se han dolido, están arrogantes, están como que no pasa nada. Hermanos, la iglesia de Corinto muchas veces es como vivimos los cristianos también en estos tiempos. No pasa nada. Y Juan nos dice, no digas que eres luz o que estás en la luz y tu vida sigue en tinieblas. El versículo 8 me suena a una justificación al pecado, mis hermanos. Dice, 2 veces habla de mentira. Mira, versículo 6 dice, decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos. ¿Por qué? Porque si yo digo que soy creyente, hijo de Dios, renacido, pero vivo de otra forma, estoy siendo mentiroso. Y eso es lo que tiene, esa es la dicotomía que tiene el mundo. Y volviendo a los jóvenes de la generación X, fíjate que esos los nacidos en los 70 y 80 ya no son jóvenes, ya son rucos de mi edad. No, yo soy generación X, luego siguió la generación Y, luego los millennials y luego la generación Z. Desde la generación X, dice esto, ya no queremos oír que tú nos digas, así es el cristianismo y compórtate así. Queremos ver que lo vivas. Y muchos de los jóvenes están hastiados de las iglesias porque no ven una congruencia entre lo que le dicen los adultos, los líderes, los padres. Mira, así te tienes que portar. Y ellos dicen, a verlo. Entonces es un reto lo que Juan nos está haciendo, hermanos. Yo les pido, examínense.
Y yo no quiero decir que yo soy el papá perfecto, que lo he vivido delante de mis hijos, el Evangelio, ni delante de los jóvenes de la iglesia. Pero yo les puedo asegurar, Señor, yo quiero vivir en la luz. Y que estos jóvenes vean, mira, lo que sea mi mamá, lo que sea mi papá, pero es genuino que él ama a Cristo y que ha salido de las tinieblas y quiere seguir la luz. Porque dices, si no mientes. Es como el que está en un club de fitness dietético y ahí tienen sus juntas. ¿Qué comiste? ¿Cuál fue tu dieta? No, que zanahorias nada más, con jícama para mantener la línea. Y tú ahí bien portadito, sí, claro, yo no me desvelo, yo como bien. Y saliendo te vas a comer chatarra, hot dogs. Yo sí me voy a comer 2, jóvenes. Me los apartan. Pero es una mentira decirle, yo estoy bien. No digas. Pero según versículo 8 vuelve a mencionar la mentira. Nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es excusas. Es decir, minimizar el pecado. Una de las características del pecado que se estudia en la teología es que el pecado es autoengañoso. Siempre buscarás una justificante. Puedes decir, yo hice esto porque Adán dijo, la esposa que me diste. Yo soy así por la esposa. Yo soy, la psicología freudiana decía, tú eres así por el medio ambiente, las circunstancias. Él es bien amargoso, el hermano, por todo lo que sufrió de niño. No, la Biblia dice pecado. Y somos especialistas en buscar excusas, justificaciones. Todos lo hacemos, hermanos. Y Juan dice, no digas que no tienes pecado, porque te engañas a ti mismo. El problema no está fuera de ti, hermanos. No es lo que entra al hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, dijo el Señor Jesús. No falta la iglesia en donde los miembros, eso es común, dicen, yo me fui al mundo porque el pastor no me sirvió, el pastor no me cuidó. Y a lo mejor sea cierto. Muchas veces no los cuidamos como debemos, pero cada quien es responsable de su pecado. Cada quien dará cuentas ante su Dios. Es bien fácil justificar. Y dice que si andamos en luz, entonces tenemos comunión con Dios y los unos con los otros. El problema de un pecado en un creyente, mis hermanos, y quiero ser cuidadoso aquí, porque tienes que tener una buena teología en este pasaje. Aquí no dice que tu estatus de hijo cambia. Y yo quiero ser cuidadoso porque yo recién convertido, yo pensaba que al cometer un pecado como cristiano, entonces me sacaban de la gracia o perdía la salvación. Y tenemos como categorías para pecados, algunos pecados. No, este pecado es tremendo. Mira, una vez estaba bien joven yo. Fui a servir, conocen el ministerio del doctor Billy Graham. Él tuvo una campaña evangelística y varios de las iglesias nos apuntamos a servir como ujieres y a mí me tocó era un estadio en el Engramillado, ahí donde estábamos recibiendo los nuevos nacimientos. Entonces yo orando, Señor, cuando el doctor Billy Graham hacía el llamado, esto era impresionante. Había muchas falsas conversiones, pero había muchas genuinas conversiones. La gente corría al altar, ahí al engramillado y gente entregándose a Cristo. Entonces yo, Señor, guíame con alguien y pude ver a un hombre, un señor, que estaba llorando bien compungido. Decía, ya no soy cristiano, ya perdí la salvación. Entonces me llamó la atención mucho. Le dijo, ¿puedo orar por ti? ¿Por qué dices esto? No, es que yo fui a un adúltero, le fallé a mi esposa, soy un drogadicto y ya Dios ya me perdonó, ya no me perdona, ya no soy cristiano. Ese es el entendimiento que muchos tenemos. Y este pasaje nos muestra lo contrario. Si tú eres hijo de Dios, lo peor que puedes hacer cuando caes en tu pecado es tú salirte del redil y decir, ya no quiero venir a la luz. No, lo que este pasaje te dice, por el contrario, ven. Cuando has pecado, lo que se ve truncada no es tu estatus de salvo o de hijo, pero se ve truncado algo más tremendo, tu comunión.
Porque la comunión, mis hermanos, tiene que ver con el amor, con la relación. Mira, en los casos de divorcio que me ha tocado aconsejar o que yo he escuchado, una de las cosas que más le duele a las personas, la infidelidad es dolorosa, los malos tratos son dolorosos, pero una de las cosas que las personas más les duele es cuando escucha las palabras, yo ya no te amo. Puedes estar viviendo en el mismo cuarto, pero cuando esa persona quitó su amor de ti, es dolorosísimo. Hermanos, cuando un cristiano peca, le estamos diciendo al Rey del universo, nuestro Salvador que derramó la cruz, su sangre por nosotros, que nos bendice día a día con nuevas misericordias cada mañana. Al abrazar el pecado, le estamos diciendo, yo no te amo, Señor, prefiero abrazar las tinieblas y rechazar la santa y dulce comunión reservada que tienes solo para tus hijos perdonados, pero yo me quiero salir de eso. El pecado en el creyente debe de dolernos y debemos de buscar su gracia. Entonces eso nos lleva a nuestro segundo punto que nos dice Juan. El primer punto, recuérdate el llamado a andar en luz, pero el segundo punto es la forma de andar en luz. ¿Cómo? Entonces la forma que este pasaje nos da es muy clara. Es por medio de la confesión y el genuino arrepentimiento, por cuanto todos seguimos pecando. No hay un error doctrinal que es como el perfeccionismo. No hay quien llegue a una perfección moral ni santidad total en la tierra, solo Jesucristo el justo. Todos seguiremos batallando con el pecado. Pero esta es la diferencia. Una persona madura en el Señor va creciendo cada vez más en conocer la grandeza de su Dios, su santidad. A veces veo chavos que dicen, ¿hasta dónde puedo pecar? ¿Qué es permitido? ¿Qué prohíben? No se trata de eso. Yo no estoy llamado a darte una definición de lo que es el mundo. Yo estoy llamado a entrenarte a que abras tus ojos y veas la magnitud de la santidad de Dios y tú sepas decidir ante las prácticas, ante las tentaciones. Esto es santo y esto es pecado. Hay cosas que están claras en la Biblia, muy claras. No dejes excusa, no digas, no, yo no creo que sea. Era pecado para el tiempo de Israel, pero para mí no. Pero hay cosas que están como medio grises, como qué tipo de entretenimiento puedes tener. La pregunta no es qué tanto puedo del pecado, sino qué tanto me parezco más a Cristo. Y la forma de andar en luz no es portándote bien, sino reconociendo que sigues siendo pecador, necesitado del perdón diario, del arrepentimiento diario. Esto es como el respirar. Y volviendo a la ilustración del matrimonio, si tu matrimonio ya está tan mal que tú te enojas con tu mujer y no te acuerdas que te enojaste con ella, es que no tienes comunión con ella. Muchos cristianos oran, Señor, te pido perdón por mis pecados. Sí, pero ¿cuáles? ¿En dónde estuvo esa fracción? ¿Qué hiciste? Entonces quiero dedicar un tiempo en este segundo punto para hablarte de lo que es el genuino arrepentimiento. La clave no está en la confesión del diente al labio, sino que la confesión procedente del genuino arrepentimiento. Y hay se habla mucho del arrepentimiento, pero yo creo que no se entiende. Mira, como dice el doctor Wayne Grudem en la teología sistemática, el arrepentimiento es dolor sincero por el pecado, una renuncia a él y un compromiso sincero de abandonarlo y caminar en obediencia a Cristo. Es dolor por un lado, pero no solo dolor. En el latín, la palabra para arrepentimiento tiene un ingrediente de penitencia. Y de ahí el entendimiento católico que tenemos, que cuando yo he pecado me doy golpes de pecho y me duele. Pero si se queda solo en penitencia,
probablemente sea solo remordimiento. Porque, lo veremos aquí en el pasaje, hay otros ingredientes. Una renuncia a Él. Más bien la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para arrepentimiento es metanoia. Un cambio de tu mente. Es visible. El que se ha arrepentido tiene la característica que aquí está el pecado, aquí donde está, a mi lado izquierdo está el pecado. Me duelo por el pecado, me quebranto, pero me volteo a Cristo. Y el doctor Grudem nos dice, es dejar el pecado, pero caminar en obediencia a Cristo. Y en nuestro pasaje que estamos viendo, esto se hace por medio de la confesión. La confesión, mis hermanos, no solo es decir, bueno, pues el truco está en que confiese. No, la confesión es reconocimiento genuino de culpa. El pecado, antes de seguir hablando del arrepentimiento, este pasaje nos muestra que tiene dos connotaciones. Y quiero que las veas bien. Mire, nota estas dos connotaciones. Tienes tu Biblia, quiero que las subrayes. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Ves las dos connotaciones? El pecado requiere perdón. ¿Cuál es esa primera connotación? Tiene una connotación legal. El pecador, el transgresor, se vuelve culpable. ¿Ante quién? No ante la iglesia, no ante el sínodo, ante Dios. Tú tienes un problema resuelto, no resuelto cuando tú estás en pecado. Eres culpable y yo soy culpable ante Dios, y ese problema fue resuelto en la cruz vicaria del Señor Jesucristo. Él vino a pagar como abogado, que veremos el próximo domingo, vino a ser el abogado que intercedía, pero Él vino a hacer la ofrenda para quitar tu culpa. Pero el pecado también dice para limpiarnos de toda maldad. Tiene otra connotación, no solo legal, sino moral. El pecado es la peor aberración moral que puede tener la criatura. El pecado es la ausencia de Dios. Tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, tu ser es totalmente corrupto por causa del pecado. Eres sucio. Te vuelves no limpio. Por eso es que Él habla, es necesario que haya limpieza. Juan comienza a llevarnos al Antiguo Testamento y nos muestra que la limpieza tenía que ser hecha por medio de sacrificios. No por medio de lavacros. En nuestro entendimiento actual, no te lavas la conciencia pagando penitencias, dando ofrendas, sirviendo bastante. No ha faltado la película de Hollywood que tiene la historia o el trama en donde hubo alguien que cometió un crimen y el resto de su vida lo quiere limpiar, haciendo bien al prójimo. Bueno, en la Escritura no funciona así. Porque nuestros mayores actos de limpieza se quedarían cortos para la santidad de Dios. Entonces se requirió de una limpieza verdadera que solo podía dar el Dios Santo. Por eso lo horrendo de la cruz del Calvario, no murió de anciano el Señor, no murió en su vejez, no murió en paz, murió violentamente a manos de hombres pecadores por designio del Padre, para derramar su sangre. Entonces el pecado no es un juego, hermanos. Por eso es que un verdadero cristiano debería sentir dolor cuando peca. Y no es como, pues si todos lo hacen, o el entorno. Todos evaden impuestos, una canita al aire que es. Total, la pornografía no le hago nada mal a nadie. Todos los verdaderos hijos de la luz deberíamos de llorar y decir, como dijo el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero este pasaje no es condenatorio, sino que este pasaje es de esperanza. Es uno de los pasajes más gloriosos de la gracia infinita e inentendible del Señor. ¿Por qué no dice, si pecas 3 veces de ese pecado, te doy, como las mamás, a la 1, a las 2? El
Señor le pidió a sus discípulos: ustedes les piden perdón, perdonen hasta 70 veces 7. A hombres imperfectos nos pide un perdón perfecto. Y aquí no dice la cantidad o cualidad de tu pecado. Nomás si te da una condicionante. Si como creyente has pecado, ven a Él en confesión y arrepentimiento sincero de haber ofendido y truncado la comunión con tu Padre. Y esto es la gracia inentendible. ¿Cuántas veces? Pablo dijo en Romanos 6, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí hay algunos de ustedes que crecieron en una iglesia cristiana, que tienen años caminando con el Señor y al final de tus días has cometido una barbarie que no la cometería ni un inconverso. Hermano, el Señor quiere que te arrepientas, porque lo más glorioso, Él te quiere perdonar de tu pecado. Yo aquí puse una frase que la estuve meditando anoche. El Señor no perdona excusas, no perdona justicia propia. Excusas son: es que mi esposa, es que las circunstancias, es que la iglesia, es que no hay dinero. No perdona justicia propia. Es que yo, Señor, no soy tan malo. Son las hojas de higuera de Adán. Él perdona pecados confesados cuando reconocemos que lo hemos deshonrado a Él. El día de ayer, creo que fue, yo les he dado una indicación a mis hijos de que como están pequeños, que no abran el refri, no porque no quiero que coman. Porque mamás sobreprotectoras, ¿por qué no quieres que tu hijo abra el refri? A ver, ¿alguna razón? Bueno, porque hay cosas de vidrio, hay jarras de agua, los mismos vidrios del refri, y como no alcanzan, se suben y se pueden herir. Bueno, ayer estaba arriba, les dije: no pueden abrir el refri ahorita porque puede pasar esto. Al rato ya me estoy quedando como dormido y oigo ¡pah! Algo de vidrio. Teníamos una jarra con Jamaica. Yo dije: ay, caray, que se ensució, ¿quién se hirió? Y bajo enseguida yo a ver, ¿qué les dije? ¿Cuál fue lo primero que les dije? No habían dos sospechosos. Uno está enfermito, la otra me dijo: yo aquí estaba arriba. La tercera sospechosa, no la encuentro en ningún lugar. Y pobrecita, estaba escondida atrás de un sillón. Y yo veo que esto es lo que hacemos. O sea, a veces fallamos en la indicación clara que se nos ha dado. Y nos queremos esconder tenemos temor al castigo, pero el Señor te está diciendo lo contrario. Si tú estás en pecado, ven. Si yo, que soy padre pecador, no me la voy a curtir a varazos a la niña por ese error que tuve. Sí tuve que, he estado estudiando un poco sobre los padres. Tenemos que tener corrección, pero a veces nos falta la instrucción. O sea, la razón para corregirla es porque desobedeció, pero la razón por la que no debe de abrir el refri es porque puede pasar un accidente. Entonces a veces solo damos vara, solo nos enojamos, descargamos la ira, y eso no agrada al Señor, hermanos. Papás, otro comercial, eso no agrada al Señor. Tú quieres que Él sea santo. Y nosotros, que somos pecadores, yo me llené de compasión al verla escondidita. ¿Cuánto más el Señor cuando ve a un hijo de Él que le ha fallado gachamente? ¿Tú te recuerdas del Salmo 103? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. No le sorprende ningún pecado tuyo al Señor, porque Él ya lo llevó en la cruz. Lo que no quiere es que vivas en tinieblas. Las tinieblas también quiere decir falta de confesión, falta de buscar ser transparente con los hermanos, tener algo oculto, una vida oculta. No mientas. Ahora, teológicamente, la naturaleza del arrepentimiento tiene 3 elementos. Esto es importante si estás tomando notas.
Uno es el elemento intelectual. Para tú confesar tu pecado necesitas que tu mente, en tu intelecto, reconozcas la santidad de Dios y que lo que cometiste fue pecado, no fue un error. Por eso que a mí las canciones que dicen perdóname de mi error no me gustan. Aquí cantamos canciones que dicen perdóname de mi transgresión, de mi pecado. Porque error es como se me cayó esta bote de agua. Eso es discúlpame, fue un accidente. Perdón es que yo en mi mente reconozco Dios es santo y yo soy pecador. Perdóname. Incluye un elemento, un aspecto emocional. No me refiero a emociones, no me refiero a llanto, pero dice la Escritura que la tristeza, según Dios, produce el verdadero arrepentimiento. Es decir, los elementos del verdadero arrepentido no es aquel que se goza en su pecado. Ay, sí, yo era bien mujeriego antes del Señor y era bien borracho. Esa persona sería cuestionable si está arrepentido. Una persona que ofende la santidad de Dios llora, gime. Pero no es el todo llorar y gemir, porque dice que Judas también se sintió remordido de haber entregado al Señor. Pero luego vemos a Pedro, que también lloró amargamente de haber negado al Señor 3 veces y habiéndole dicho al Señor, he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y él le dice, Señor, no te preocupes, no va a faltar. Dicho y hecho, antes que el gallo cante, lo negó 3 veces. Pero vemos un episodio donde Pedro fue restaurado. Dice que a los días viene el Señor en la barca ya resucitado. Y lo ve y hasta se tira. Mira lo que él hizo, no como Judas que se quitó la vida. El remordimiento no es el arrepentimiento, sino que corrió a los pies de su maestro y el Señor 3 veces lo negó y 3 veces lo afirmó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Dice, Pedro, ¿me amas? Señor, ya ni sé qué contestarte. Para Pedro, cada vez que sonaba un gallo en las mañanas era un recuerdo glorioso de la misericordia infinita de Dios, que aunque lo había negado 3 veces, Él lo había perdonado y lo había amado. Hermano, necesitas arrepentirte. Entiende que tu pecado es tremendo. El siguiente aspecto, en tus emociones, contrístate por tu pecado. Pero el arrepentimiento tiene un aspecto se llama volitivo, de la voluntad. No es quedarse ahí llorando, es dar la vuelta, es restituir. Vimos en nuestra serie en Efesios, el que robaba no robe más, que trabaje. El que mentía, hable verdad. El que era lujurioso, ponga su mente en la palabra y ame a Dios. Eso es lo que está predicándonos Juan. Seamos una iglesia, y así, hermanos, síntesis del mensaje, de verdaderos cristianos, que no dicen soy luz, pero tengo las grandes envidias, las grandes odios dentro de mi corazón. Nosotros nos enfocamos en los pecados externos. Somos muy fáciles a decir, el cristiano es el que no oye música, el cristiano es el que no va al cine, el cristiano es el que no tiene YouTube. Tú sabes que muchas personas que son más santas que hacen esas cosas que otros que por fuera están blanqueados, dijo el Señor, y por dentro tienen odio, envidia, tienen amargura, se comparan, tienen condenación, tienen lujuria. Entonces te dice el Señor, anda en luz, porque todos hemos pecado. Entonces, esto nos lleva al cierre del mensaje, a nuestro tercer punto. Hemos visto el llamado a andar en luz. ¿Cómo podemos andar en luz? Por medio de la confesión sincera y arrepentimiento. Y tercero, la razón por la que podemos andar en luz. Aleluya. La razón por la que podemos andar en luz, hermano, no es ninguna otra más que por la obra gloriosa de Jesucristo. Nos dice, Él es fiel y justo. Fíjate, esos 2 hermosos atributos, lo que está diciendo es que ese Señor
que te está dispuesto a perdonar, el que te invita a que te acerques, es fiel. El atributo de la fidelidad está relacionado con la veracidad de Dios. Y dice Éxodo 34:6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Y algunas traducciones dicen y en fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Señor es fiel, tan fiel que dice Romanos, no escatimó a su propio Hijo único, porque aquí dice que Él debe de castigar el pecado hasta la tercera y cuarta generación. Ok, ¿tú quieres ser perdonado? Roberto quiere ser perdonado, Ana quiere ser perdonada, Carlos quiere ser perdonado, pero yo debo de ser fiel. Y como dije que iba a castigar el pecado, voy a castigarlo en mi Hijo Jesús. Oh glorioso Calvario. Ese juicio que le cayó al Señor es el que te corresponde a ti, a mí. No pienses en los pecados de la humanidad, piensa en tus pecados. Cayó sobre Jesús. Cayó sobre Jesús. Dice que Él es fiel y es justo. Lo que quiere decir de que ninguno de nosotros se podría justificar. El que pagó ese precio es como si uno de mis otros hijos, el que no rompió ese jarrón, hubiera dicho: yo, papá, yo pago en lugar de mi hermana. Eso es lo que Cristo hizo. Fiel y justo. Por la razón primordial que nos la da en el versículo 7, dice: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la razón por la que tú y yo podemos ser perdonados es porque Él derramó toda su sangre. En el Calvario dice que lo atravesaron con una lanza, y esa historia está ahí para mostrar que salió, que dice sangre y agua. Vació su sangre para los pecados más horrendos que tú has cometido, para que los que se acercan a Él confesando, reconociendo su culpa, puedan decir: Señor, yo te necesito, yo te anhelo. Ahora valga una aclaración con la confesión. Al que has ofendido es a Dios. Por lo tanto, una pregunta que surge en este pasaje es: ¿a quién debo de confesarle mis pecados? Es a Jesús, el justo y santo, el que murió por ti. Pero hay una verdad. El contexto nos muestra que si nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos comunión los unos con los otros. Y quiero ser cuidadoso también en explicarte esto. La Biblia también llama: confesaos los pecados los unos a los otros. Y esto ha sido malentendido, a tal punto que en la Iglesia Católica Romana se entiende que el Padre te absuelve de pecado. Bueno, nosotros creemos que el fiel y el justo es el que te absuelve de pecado. Entonces, ¿qué con la otra parte de la enseñanza? ¿Debo de confesar a mis hermanos mi pecado? Entonces quiero darte una enseñanza muy práctica, hermanos. El pecado, además de tener la parte legal, que dijimos, la parte moral, tiene lo que se conoce en la teología como extensión del pecado. El pecado afecta a otros. Y como afecta la comunión con Dios, afecta la comunión con el cuerpo de Cristo. Si tú andas en pecado, somos miembros los unos de los otros, y uno puede decir: no, mi pecado, yo y Dios, yo y mi Biblia, no se metan, yo por eso no voy a ningún grupo de comunión, para que no me pregunten, yo quiero vivir como pueda vivir. No, Juan te dice: si tú dices que tienes comunión con Dios y comunión con nosotros, debes de vivir en la luz, es decir, en un arrepentimiento continuo para tu Señor y en una confesión de pecados. Y quiero decir esto, no para justificación, para comunión con el cuerpo de Cristo. Mateo 18 nos enseña que si un hermano peca contra ti,
ve tú y él y hable y se confiesa su pecado, ya has ganado un hermano. Pero vivimos en un mundo tan individualista en donde nadie se puede meter conmigo. Hermanos que están en la membresía, que son la mayoría de este segundo servicio, esa es una realidad. Tú te unes a un cuerpo y tu pecado o tu vida de tinieblas nos afecta a todos. Tú eres llamado no a confesar insensatamente todo lo que vives, todas tus luchas, pero aquí te va. Aquellas áreas en donde tú estás batallando, tú necesitas confesarlas para que alguien más te ayude. Y también aquellas áreas en donde afectaste. No es tal cosa como que yo cometí un suicidio o un abuso a un menor y yo no voy a decir nada y me voy a parar en un púlpito. Hermanos, esto es serio. O aquel que dice, yo ya cometí un adulterio, pero no se puede entregar a nadie. Claro que afectaste a tu cónyuge, afectaste a tus hijos. Un pastor que se para. Hermanos, no somos perfectos. Yo todos los días confieso pecados. Pero yo debo de andar en luz y en transparencia. Mi vida no es secreta. Lastimosamente, si lo quieres ver así, yo abracé un cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que es para nuestro bien. Nadie puede salir solo de sus tribulaciones. No es para perdón, no es para que te dé golpes de pecho y para que los grupos de comunión sean de pura confesión. Pero sí te animo que si tú tienes algo oculto, vengas en sincera confesión a tu Señor y busques un hermano. Y hermanos a los que nos confiesan algo, que no seamos como los fariseos que digamos, ¿sabes por qué no confiesan las personas? Porque aquel que confiesa un pecado o lo tachan o lo apartan o me van a bajar del ministerio. No. Queremos ser una comunidad de gracia, que andemos en la luz como Él es luz. Hermanos, este pasaje es uno de los pasajes más gloriosos del Evangelio. Quiero que pongas toda tu atención en esa frase, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay cosas que tú has hecho que ni tu familia te perdona, que ni tú te perdonas. Pero Él en la cruz extendió sus brazos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es la bienaventuranza más gloriosa que puede tener un cristiano. El día que el Señor me rescató, de 17 años, yo no sabía teología, no sabía, eso sí lo puedo sentir claro. Quitó mi pecado, quitó mi culpa, me limpió, no parcialmente, sino totalmente. Y por eso este pasaje es glorioso. Vivamos en la luz como Él es luz. Amén. Vamos a ponernos de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.